Allá por el año 2002, yo cursaba el segundo año de polimodal en un colegio de hermanas franciscanas en Florencio Varela, una localidad del Gran Buenos Aires. Mi madre era la portera de la escuela primaria y me dijo un día que Fernando, un preceptor, le había preguntado si me interesaría entrar al grupo de jóvenes del colegio. Si bien mi vida no era aburrida en ese entonces, me la pasaba tocando la guitarra en una banda de rock y jugando a la pelota con mis amigos, sin cuestionármelo mucho decidí ir a la reunión. El grupo misionero franciscano, así se llamaba, se reunía todos los jueves a las 2 de la tarde en la gruta de la escuela. La gruta era un patio lleno de árboles que tenía un par de mesas en donde pasaban las tardes tomando mate y organizando las actividades del grupo. El objetivo del mismo, el sueño, lo llamaban ellos, era vivir los valores de San Francisco en la vida cotidiana y ayudando en un asentamiento que quedaba a las afueras del distrito. El barrio donde se iba a ayudar todos los sábados a la mañana se llamaba La Esperanza, que era un asentamiento de terrenos tomados, la gran mayoría paraguayos o gente proveniente del interior que había levantado sus casas en aquellas tierras. Todos los sábados se visitaba a la gente, se hacía la copa de leche, se daba catecismo, se llevaba a la Virgen a las casas y actividades como ferias o campeonatos de vóley para recaudar dinero en bien del barrio. Me es necesario aclarar un poco todo esto porque no era común el objetivo que nos traía Fernando en aquellas épocas en nuestro partido y, como vimos con el correr de los años, en la provincia de Buenos Aires y en el país. Lo más normal en los jóvenes era estar en un grupo de iglesia para hacer la confirmación y después de tomarla, chao, eran muy pocos los chicos que se quedaban ayudando en la iglesia. Es importante recalcar que el grupo había nacido en pleno contexto de la crisis del 2001, que arrastró a muchas familias a caer en la pobreza y en plena crisis de la Iglesia Católica con el nacimiento y crecimiento de iglesias evangelistas. El sueño del grupo era totalmente distinto, no dependíamos del colegio, a pesar de reunirnos allí al principio, ni de ni una iglesia. Éramos itinerantes, solíamos decir. Queríamos vivir siendo amigos ayudando a la gente que más necesitaba. Y sí, nos solventábamos económicamente también. En las primeras reuniones conocí, además de Fernando, que era el coordinador, a Sabrina y Guillermo, a Emmanuel, que eran 2 años más grandes que yo, y estaban Sebastián, Damián y Leandro, que ya los conocía porque eran compañeros de curso. Armábamos retiros espirituales y convivencias, además de discutir el progreso del trabajo en el asentamiento y nos reíamos cuando se acordaban de situaciones que habían vivido ellos en las misiones. También se hacía una misión por año a Entre Ríos, en donde viajábamos a El Cimarrón, un pueblo de allí, y nos quedábamos una semana o 2. Recuerdo con mucha envidia aquella época y un poquitito de nostalgia. Me sentía muy bien con ellos, acompañado, querido, al poco tiempo ya sabían todo de mí y conocían a mi familia y al revés también. Extraño mucho esa época. Esa primera etapa, estando con estos amigos y ayudando a la gente del barrio La Esperanza, los nenes que venían a abrazarnos cuando llegábamos, nos regalaban dibujos y cantábamos en la misa con los chiquititos. Mi mejor amigo, Damián, vivía a un par de cuadras del colegio que estaba en el centro. Yo vivía un poco más lejos, a media hora en colectivo, entonces era normal que vaya a comer a la casa de él y después anduviéramos de aquí para allá en la tarde. Una vez, pasado el tiempo de mi ingreso al grupo, salimos de la casa de Damián y como no teníamos nada que hacer fuimos para el colegio. Vamos a ver a Fernando. Me dijo, está reunido con las chicas del otro grupo. ¿Qué otro grupo? Pregunté. Era de mi ignorancia que había 5 chicas 2 años menos que nosotros que tenían su reunión aparte. Fuimos para la gruta, saludamos a Fernando y nos quedamos ahí. Las chicas eran Melina, Aldana, Débora, Lucía y Belén, que empezaron a ir al barrio de vez en cuando pero no iban a las misiones anuales. Lo que voy a contarles sucedió en la casa de una de estas chicas, Aldana. Con el correr del tiempo nos fuimos conociendo con estas ellas y además ingresaron alumnos más chicos al grupo.
Llegábamos a ser más de 20 en total. Como nos llevábamos bien, nos empezamos a juntar en nuestras casas, los sábados a la noche. Comíamos y hablábamos de nuestras cosas. Con el tiempo también las relaciones con las monjas del colegio fue empeorando, al no ponerle al grupo el nombre del colegio, y cada vez manejándonos solos nos tuvimos que retirar de la gruta. Mudamos las reuniones al santuario de Schoenstatt, que estaba a unas cuadras. También fue cambiando el horario porque algunos ya habíamos ingresado a la facultad y se nos complicaba reunirnos los jueves a la tarde. Pero los sábados ya era normal juntarnos en la casa de alguien. Del grupo también se fueron yendo integrantes y se sumaron otros. Lo primero que sucedió fue en una reunión en la casa de Aldana. Un sábado a la noche cerca de las 12. Algunos se preparaban para salir a bailar y otros nos íbamos a quedar un rato más. Mientras cenábamos y reíamos de algunas anécdotas en el patio, vimos pasar un triciclo al lado nuestro, andando, pero no había nadie encima de él. Tampoco había pendiente en el piso para que el triciclo caiga y ande solo, y todos vimos cómo se movía y nadie lo empujó. Recorrió unos 5 metros y paró. Nos quedamos en silencio hasta que José, uno de los chicos nuevos, dijo: Aldana. Aldana. Hay un amiguito tuyo que quiere andar en triciclo. Todos reímos y al pasar los minutos el miedo que nos había provocado lo que vimos, se fue. Pero la conducta de Aldana cambió repentinamente. Ella se quedó callada y si hacíamos un chiste se reía como forzadamente. Nos fuimos esa noche sin saber todo lo que iba a ocurrir después. Aldana tenía 2 hermanas mayores que vivían en el mismo terreno en su casa. Nosotros la habíamos apodado La Torre. Era una construcción de 3 pisos con escaleras externas, muy pero muy anormal. El terreno era gigante, se encontraba en una manzana triangular, lo que hacía que tenga salida a 2 calles, una en el frente de la casa y la otra al fondo. Las 2 casas de sus hermanas se encontraban en un costado a la izquierda del patio inmenso. A la derecha había un galpón gigante donde guardaban cosas. Le decíamos La Torre porque tenía forma de castillo, con las escaleras y unas almenas muy particulares y poco usuales en las casas del partido. La terraza era como una torre de homenaje medieval donde también nos sentábamos a tomar mates en algunas reuniones. Aquel año yo había empezado la facultad y me puse de novio con una de las chicas, Lucía. Esa semana posterior de aquella reunión ella me comentó que unas semanas atrás, en una de las reuniones, la cual yo no había asistido, Aldana había contado que su sobrino tenía un amigo imaginario. No recuerdo el nombre del sobrino, pero sé que era hijo de la hermana mayor, que como todo chiquillo de 4 o 5 años vivía casi todo el tiempo en la casa de su abuela, la mamá de Aldana. Ella había contado lo del amigo imaginario muy preocupada porque notaba que no era normal el comportamiento del nene. Hablaba con él todo el tiempo, no se relacionaba con nadie y en una ocasión, al entrar a la casa el papá de Aldana, su abuelo, cerró la puerta tras de él, mientras la familia esperaba para comer en el comedor. Él agarró la mano de su abuelo diciéndole: Mi amigo se quedó afuera. Que se quede ahí nomás. Que, nosotros vamos a cenar. Respondió el hombre. En ese instante se escucharon unos golpazos en la puerta, lo que llamó la atención de la familia repartida en la mesa. El hombre abrió la puerta riendo. Uy, uy, uy. Que pase tu amigo nomás, que no se ponga de mal humor. Una situación muy extraña y aún más extraña la reacción del hombre. Los padres de Aldana eran del interior, creo que de San Luis. Muy buenas personas, que como gente que le gustaba el campo, se iban a peñas que se hacen siempre los sábados o domingos en Florencio Varela y en sus alrededores. Donde tocan bandas de folclore y bailan, comen asado y toman vino. Al comienzo de esta historia las cosas fueron pasando sin darnos cuenta que estaban relacionadas.
Como partes de un rompecabezas o una de esas series de Netflix en donde los primeros capítulos suceden cosas que no están relacionadas y al final todo encuadra en un mismo lugar o los personajes se encuentran. Lo que sucedió luego fue que la hermana del medio de Aldana tuvo un bebé. Cosa que no sorprendería a nadie, pero en el parto, para desgracia de la criatura, por un mal movimiento se le quebró un brazo. Una situación muy difícil para la familia, ya que lo enyesaron y los dolores eran frecuentes. Los meses fueron pasando y nos volvimos muy cercanos entre los que habíamos quedado. Guillermo, Sebastián y Leandro habían dejado de ir al grupo, Damián se había mudado a La Plata y Sabrina había empezado a trabajar doble turno y prácticamente no la veíamos. Así que con Fernando, como los más antiguos, nos hicimos cargo de las reuniones y las misiones. Además de ir a Entre Ríos en el verano, en las vacaciones de invierno íbamos a San Miguel de Arcángel, un pueblo en Carué, partido de Buenos Aires que limita con La Pampa. También nos comenzamos a contactar con la gente del Centro Franciscano de Argentina, que tenían su oficina en Pompeya, en la capital, y nos becaban para viajar a los encuentros en todo el país. Eran gente religiosa, laicos, frailes y hermanas franciscanas de distintas congregaciones muy comprometidas con la situación de pobreza del país, personas muy cultas. Con las que mejor nos llevábamos eran con Mabel e Hilda Sinache, como le gustaba a ella presentarse. Mabel era una arquitecta que tenía votos sagrados pero no pertenecía a ningún estamento de la iglesia, igual que Fernando. E Hilda era profesora de psicología que había sido monja pero había abandonado. Situación normal por aquellos tiempos en la vida religiosa. Corría el año 2005 y seguíamos reuniéndonos y preparando proyectos. Fue en una reunión que yo presencié en donde Aldana se abrió y comenzó a contar lo que le estaba pasando. Era una tarde de mucho frío y no estaba el clima para juntarnos al aire libre, entonces fuimos al buffet del santuario. Le venían preguntando a Aldana qué le pasaba porque se la veía cansada, con ojeras y muy mal de ánimo. Hace un par de semanas llegué a mi casa. Comenzó. Y sentía que algo andaba mal. Tenía la sensación de angustia en el pecho, pero si me preguntan no había pasado nada malo en el día. Decidí ordenar mi habitación y luego de cenar me acosté a dormir. Me costó mucho conciliar el sueño, fue una de esas noches donde cualquier sonido te hace despertar. Me sentía incómoda. Daba vueltas en la cama y tenía sofocamientos, de nuevo esa angustia en el pecho y cuanto más quería dormir no podía. Entre sueños, tuve una pesadilla muy vívida. Había un remolino negro encima de mi cama que me intentaba levantar y llevarme hacia él. Me sentía flotar en el aire por encima de la cama y hacía todo esfuerzo para no entrar en ese remolino espeso negro. Cuando al fin pude zafarme caí en la cama y me desperté. Estaba transpirando y agitada. Miré la hora y eran pasadas las 3. Al voltear para poder descansar otra vez vi por la puerta entreabierta un hombre enorme, vestido con un sobretodo de negro y sombrero. El rostro no se le veía, pero los ojos brillaban como dos luces rojas. Me morí de miedo y lo único que pude hacer fue voltear para el otro lado y taparme con la frazada. Me quedé así un rato. Cuando tomé valor me levanté corriendo destapándome rápidamente y fui hasta la habitación de mis padres que se asustaron cuando les conté lo que me había pasado. Pasé la noche en vela con ellos hasta que se hizo la hora de ir a la escuela. Tengo mucho miedo. No pudo evitar romper en llanto en medio del relato y cuando terminó ya tenía el rostro lleno de lágrimas. Las chicas la abrazaron y le dijimos que cuente con nosotros para lo que sea. Nos quedamos totalmente en silencio. Creo que todos los presentes habíamos escuchado historias parecidas, pero presenciar un relato de alguien que querés mucho es como vivir un poco en carne propia todo lo que le pasaba. Pero esto era recién el comienzo. En los días que siguieron a esa noche se sentó con su mamá a hablar de lo sucedido más tranquilas. Mi mamá quedó muy asustada. Estábamos tomando mate en la cocina y me contó lo que le había pasado a ella una vez un par de años atrás. Como saben, la cocina de casa es grande y además tenemos un almacén para guardar la mercadería.
Ella estaba cocinando y empezó a escuchar unas malas palabras en la voz de un niño y un olor a putrefacción tremenda. Al voltear al almacén vio pasar por la puerta y atravesar la pared a un enano que la miró riendo mientras pasaba. Tenía las ropas rotas y una mugre en lo que se le veía del rostro. Me aterré. No solo a mí me había sucedido algo. Mi mamá se largó a llorar y trajo a la memoria algo que había pasado en casa cuando yo era chica. Lo recordé al instante que empezó a hacer memoria. Cada frase que soltaba Aldana era como dar un paso delante de un oscuro e inmenso bosque, lleno de fantasmas y criaturas engendradas para crear el miedo. Cada centímetro dolía, y cada vez había más gente de la familia involucrada. Cuando yo era chiquitita sucedió algo con mi hermana, la que me sigue en edad, la que fue mamá el año pasado y tuvo el problema en el parto. De un día para otro empezó a sentirse muy mal. Estaba descompuesta todo el día, volaba de fiebre y no podía dormir en las noches debido a las pesadillas y dolores. Al ir a los médicos le dieron muchos diagnósticos variados, extraños y diferentes entre sí. Pensaban que era un tumor, un virus, un malestar estomacal fuerte, de todo. Cada día que pasaba ella se encontraba peor. Hasta que quedó postrada. Pasaron los meses y ella no respondía a ningún estímulo. La internaban y luego al tiempo la mandaban a casa porque no encontraban lo que le hacía mal. Le hacían estudios y todo y nada. Pasaron los meses y perdió el año escolar. Iba al mismo colegio que nosotros. Recuerdo ir a la habitación con mi mamá a darle de comer con una cuchara en la boca y no pude olvidarme nunca la mirada perdida que tenía. Mi hermana se había convertido en un cuerpo estático que solo abría un poco la boca para recibir comida y beber de a poco el agua. Lo recuerdo perfectamente. Una tarde la casa se llenó de hermanas franciscanas del colegio y desfilaban entrando y saliendo de la habitación. Venían casi todos los días. Yo tenía en ese entonces unos 10 u 11 años, no me contaban lo que sucedía y me sentía muy mal por mi hermana. Mi mamá me contó que las hermanas estaban con ella rezando primero casi todos los días, de vez en cuando las acompañaba un sacerdote. Con el correr del tiempo ya venían día de por medio y cuando mi hermana empezó a mejorar venían una vez por semana. Hasta que un día vinieron por última vez. Mi hermana ya se levantaba y comía con nosotros en el comedor. Mamá tampoco recordaba mucho de lo sucedido, mejor dicho recordaba perfectamente pero no sabía qué le pasaba ni qué le había provocado eso. Las hermanas al verla la primera vez no pudieron disimular su preocupación, pero no le dijeron que tenía ni que se lo había provocado. Solo le dijeron que se quede tranquila, que rece y que ellas se iban a encargar de que mi hermana esté bien. Pero tenía que tener mucha fe. Ellas rezaban todos los días al principio, algunas se descomponían, contaba mi mamá, y salían del cuarto, pero ni bien se sentían un poco mejor volvían a entrar. Eran más de 10 las hermanas que nos visitaban en el comienzo. Con el correr de las semanas se iba poniendo mejor, venían más espaciadas y en menor cantidad. Lo que le dijeron a mi madre la última vez que vinieron era que lo que ellas habían hecho junto a los sacerdotes iba a durar unos años y que si volvían a ocurrir cosas parecidas iban a tener que concurrir a otro especialista. Que las contacten inmediatamente. Nos abrazamos y lloramos. Luego Aldana nos dijo que a pesar del miedo se sentía mejor el poder contar todo. Al ratito debimos abandonar el santuario, ya era de noche y nos permitían estar hasta después de las 6 de la tarde. Recuerdo volver a casa con un nudo en la garganta de lo que había escuchado esa tarde. Al mismo tiempo en el grupo, gracias al centro franciscano, comenzamos a viajar por todo el país, conociendo otros grupos parecidos al nuestro y personas inolvidables como monjas que vivían en pleno asentamientos en Rosario vapuleados por el consumo de droga o frailes egresados de las mejores de universidades de Argentina trabajando con murgas o complejos proyectos artísticos en los lugares más turbios de la provincia y del interior. Digo gracias al centro franciscano porque ellos subvencionaban la mayoría de los pasajes.
Era gente que apoyaba mucho al movimiento juvenil que provenía de la plena crisis del 2000 de nuestro país y sosteniendo con proyectos las inquietudes de jóvenes que nos criamos ayudando a los más necesitados pero con nula relación con nuestros padres que se la pasaban trabajando para que podamos tener lo que ellos nunca pudieron ni siquiera preguntarse. En otra reunión, unos meses después de aquella confesión de una digna historia para American Horror History de nuestra época, Aldana llegó para contarnos las malas nuevas de lo que pasaba en la torre. Su hermana, la que le seguía en edad, la que había sufrido lo que le había pasado a su bebé y la misma que había perdido un año escolar postrada en la cama sin explicaciones ni revelaciones, había comenzado a tener sueños muy vívidos que torcerían esta historia, hasta el final. Al comienzo, eran unos sueños en donde un muchacho totalmente desnutrido y desnudo, salvo por un shortcito corto blanco que era lo único que le cubría en el mundo, tomaba protagonismo en sueños sin sentido en donde, por ejemplo, la familia comía muy alegremente en una mesa alargada un domingo y él se aparecía dentro de la casa en cuclillas y con las manos atadas por detrás con los ojos vendados que le daba unos números muy concretos que ella sabía recordar luego de despertar y que le decía que vaya al Salón de Madres de Plaza de Mayo en donde lo iba a poder ver en una de las fotografías de las paredes. Le pedía por favor que vaya y que después hable con su familia. ¿Recuerdan a mi sobrino que nació y tuvo un problema en el parto en donde se le quebró un brazo? Bueno, esta semana le pasó algo. El niño ya tenía 2 años de edad o más cuando entró el martes en nuestra casa tranquilamente como lo hace siempre. Se quedaba mirando a un rincón con los ojos totalmente llorosos y señalando una de las esquinas de la casa diciendo: El cuco mamá. El cuco mamá. Y, escondiendo su rostro en el rostro de la hermana de Aldana, solo podía estar a ab de ella o de su abuela. Solo se le pasaba si salía de la torre. Todo esto derivó en que su hermana confesase los sueños que había comenzado a tener con el muchacho de cuclillas, que para este momento se le aparecía en los sueños de todos los días. Fue en este momento en que la madre de Aldana dijo basta, contactó a las monjas del colegio, las que parecían esperar su llamado a pesar de que se lo habían anticipado hace más de una década y le dieron el celular de una medium que se había estado entrenado en el caso hace unos años. Es increíble pensar que mientras yo blasfemaba el 500 cada vez que tenía que viajar hacia el centro o estando en medio de una clase de la UBA, Universidad de Buenos Aires, pensando que mierda hago acá, en esos mismos momentos haya gente religiosa que se esté preparando para tratar de hacer frente a algo que va más allá de nuestro entendimiento y de nuestras vidas minúsculas. Fue en el fin de octubre de 2006 que sucedió. Esa primavera con sensación a verano temprano de altas temperaturas que tomé el teléfono y la llamé a Aldana. Puede ser que con el correr del relato pude dar la sensación de que a todos en el grupo le importaba cada nuevo suceso en la torre. Ahora me lo cuestiono, quizás solo a mí me preocupó tanto lo que estaba pasando que llamé a mi amiga para ver cómo estaba un día antes de que la medium visite la torre. Tengo la sensación, aunque no la conozco en realidad, de que me molieron a palos. Limpiamos la casa de arriba abajo, como nos pidió. Mañana a las 2 de la tarde comenzamos, y por si no se le da importancia a las fechas y los números, al otro día era jueves, el día en que se abrió un destello en nuestras insignificantes vidas de que hay cosas muy malas, pero verdaderamente destructivas, no a la vuelta de la esquina sino a segundos de un momento de felicidad o de rutinaria vida en el sur de una capital pobre de espíritu, al sur de una provincia pobre y más al sur de un país totalmente despojado y paupérrimo de un continente pobre. También nos pidió que encendamos una vela frente al espejo principal de la casa, y que dejáramos que se consumiera. La señora no sabía la ubicación de las cosas en la torre y las hermanas franciscanas no habían ido a la casa en una década para saber que había un espejo gigante en el comedor, en una de las esquinas en donde el sobrino de Aldana solía apuntar con su índice pequeño al decir: El cuco mamá. El cuco mamá. Este trabajo fue hecho para que 7 mujeres sean las únicas que conozcan lo sucedido bajo este portal de sufrimiento.
Estoy en la vereda, una amplia avenida a medio construir, puedo saltar y adentrarme a la tranquera que divide la torre de la vereda. Nadie sale, nadie entra, los ladrones pasan de largo, los malos de este mundo pasan haciéndose enanos ante la vista del mal. Se puede ver desde frente al portón el fin del terreno, pasar autos esquivando la barbacana de la puerta delantera. Entró. Es un camino sin retorno, derecho a la escalera frontal. ¿Esa escalera pide muerte, tiene poder sobre la vida? Da al primer piso, pero todavía es muy pronto. Es una construcción rara, una escalera a un patio elevado, es una confusión. Prefiero esquivar, veo un niño encima de un triciclo, estoy en el patio. Veo la puerta de entrada. ¿En qué casa debo esquivar todo esto para poder ingresar? Pero recuerda, quieren confundir. En este lugar ha existido mucha muerte. Pero no. No es un accidente, esto fue planeado. Hay muchos bebés muertos en este terreno, mucho sufrimiento. El hombre en cuclillas que se le aparece en sueños murió aquí, en el primer piso. Veo mujeres embarazadas, dando a luz y morir. Si subimos por las escaleras, en cada habitación hay prisioneros, es una etapa muy oscura. Como ven, desde la terraza de la torre se ve todo el paisaje, de muerte. Desde aquí se ve otra torre, la de Claypole. En el patio, redondeles verdes claros que se entremezclan con el pasto. Hay almas allí. En el galpón de la izquierda los manguareaban, torturaban, por eso los moscones de cementerio que no se van, nunca se va a ir esto de aquí. Hicieron un trabajo con una entidad. El sombrero y sobre todo negro, esto es, la maldad pura. Por eso mis padres consiguieron el terreno a tan bajo precio. Después que se fue la medium, mamá recordó que cuando recién llegaron y empezaron a edificar y hacer huerta, encontraron cavando ropa. Mucha ropa. Enterrada. Por todo el patio, por todos lados. Yo siempre que limpiaba el galpón, siempre fue mi tarea desde chica, nunca entendí por qué siempre se llenaba de moscas. Desde el techo de la torre se ven los redondeles verdes claros, verdes oscuros, de las fosas. Aldana nos contó eso en la casa de Lucía, la que era mi novia en ese momento. El grupo ya se había ido al demonio y ante nuestra insistencia de que denuncie el caso con Mabel Egilda a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, todo quedó en la nada. Yo dejé el grupo meses después, terminé mi relación con Lucía y después de aquello empezaron a suceder cosas en mi casa y en la casa de los chicos del grupo. Yo soñaba con el hombre de sobre todo y sombrero negro todo el tiempo. Melina, la mejor amiga de Aldana, también. En la casa de Agustín, uno de los chicos del grupo, se apareció la entidad amenazando a él y a su hermana más pequeña en sueños. Hablé con Aldana 10 años después por Facebook, se mudó a San Luis con un novio que conoció por medio de la familia. La medium había hecho un trabajo para que las cosas se calmen por un tiempo. Ella decidió irse lejos. Y todos en el grupo nos alejamos de la iglesia.